Si quisiéramos escribir todos los milagros que Dios hace a diario en el planeta, nos acabaríamos todos los libros del mundo, y aún así no acabaríamos de contarlos. Pero con todo esto, existen milagros que definitivamente quedan grabados en la memoria de cada uno de nosotros, testimonios que con el tiempo se convierten en leyendas. El siguiente relato no es la excepción. Sin duda, es un testimonio que quizás lo habrás escuchado en alguna charla y si no, hoy tienes la oportunidad de enterarte de qué se trata. Luis era un joven que le gustaba la mala vida. Desde muy temprana edad mostró rebeldía hacia su familia, hacia la sociedad y por ende hacia Dios. Los escapes de casa para ir a fiestas y reuniones de mala reputación era el pan de cada día en la vida de este adolescente. En estas fiestas él empezó a desarrollar el gusto por las drogas y el alcohol. El calvario de sus padres al ver que su hijo se perdía cada vez más era ya insoportable. Los padres en su desesperación buscaron refugio en Dios, asistiendo a una iglesia cristiana cercana a su casa. Por su parte, Luis se adentró en un mundo de vicios y violencia. Con el tiempo se hizo miembro de una pandilla, la cual era considerada la más violenta de la ciudad y no pasó mucho para que se convirtiera en un verdadero delincuente. Un día, su madre le invitó a una campaña evangelística que habría en la ciudad. Luis, inmediatamente después de rechazar la invitación, comenzó a decir con mucho enojo maldiciones hacia todos los cristianos y terminó con una frase que después marcaría su vida para siempre. Él solo dijo esto: si Dios en verdad existe y quiere que yo cambie, me lo tendrá que demostrar esta noche. Es la única oportunidad que le doy. Al terminar de decir estas palabras, se dio la media vuelta y se dirigió a tomarse un baño. La madre, impactada por lo que dijo su hijo, empezó a orar para que un milagro ocurriera, cuando de pronto oyó que algo se había caído de la repisa que tenía en su cuarto, y al ir a ver, se percató que era una Biblia de bolsillo que le habían regalado en la iglesia, mas nunca se imaginaría que tendría un propósito especial. El hijo, después de bañarse, se cambió y ya estando listo para irse, se puso su chamarra de piel y se tocó a la altura del corazón para sentir si traía la cajetilla de cigarrillos que a diario guardaba en el bolsillo interior de la misma, y sin decir más, se marchó con rumbo desconocido. Ya entrada la noche, los padres de Luis estaban en plena oración de campaña cuando un policía fue a buscarlos. La madre, presintiendo que algo le había ocurrido a su hijo, comenzó a llorar. El policía solo le dijo que debían acompañarlo, ya que su hijo estaba en un hospital, por consecuencia de una balacera entre pandillas rivales que había acontecido esa noche en un barrio de la ciudad. Cuando llegaron al hospital, encontraron al joven impactado. La expresión en su rostro delataba que algo había cambiado su forma de pensar. Inmediatamente los padres abrazaron a Luis y el policía comenzó a interrogarlo. Luis comenzó a relatar todo al policía. Dijo que estaba con sus compañeros de pandilla en una fiesta y que salió a la calle para fumar un cigarrillo. Y al estar a punto de sacar la cajetilla de su bolsillo, escuchó unos disparos muy cerca de él. Al voltear, se percató que provenían de las armas de la pandilla rival, que se acercaban velozmente a bordo de sus vehículos. Y sin tiempo para reaccionar, solo sintió que alguien le dijo: «Tu milagro ha llegado». Después de eso, Luis no supo nada. Cayó al suelo por 2 disparos, los cuales habían impactado el pecho y en una pierna. Esa noche murieron varios miembros de su pandilla. El policía, al enterarse que había sido impactado en el pecho, al ver que la madre empezó a llorar inconsolablemente,
como si supiera algo, comenzó a revisar la chaqueta del joven, que estaba a un lado de la camilla. Al revisar el bolsillo interior, no dio crédito a lo que veían sus ojos. Atónito, les enseñó a todos en la habitación lo que había encontrado: una Biblia de bolsillo con una bala incrustada en medio de ella. Todos en el cuarto del hospital quedaron en silencio. Solo se empezó a escuchar a la madre dando gracias a Dios. El joven incrédulo no se explicaba qué hacía esa Biblia en su chaqueta, por lo que la madre empezó a decirle que antes de que él se fuera a su fiesta, ella escuchó algo que se le había caído en su habitación. Al voltear, se dio cuenta que era la Biblia de bolsillo que le habían regalado en su iglesia, y sintió que algo, inexplicablemente, le mostró que remarcara un versículo del libro de los Salmos y lo pusiera en el bolsillo interior de la chamarra, en lugar de la cajetilla de cigarros. El policía no creía lo que la madre relataba, ya que al buscar en el versículo que ella dijo, se dio cuenta que era exactamente donde la bala se había detenido. La bala se detuvo en el Salmo 91. La experiencia de este evento no solo cambió las vidas de los involucrados, sino de muchos que escuchan este testimonio. Luis se convirtió en uno de los cristianos más fervientes de su comunidad. El policía se convirtió al cristianismo después de una vida agnóstica y atea. La Biblia de bolsillo, guardada en una repisa de la iglesia que Luis pastorea el día de hoy, le sigue una frase incrustada en la madera que dice: "Aquí tienes tu milagro".